Bienvenidos, niños y niñas de quinto, nuevamente con nuestras clases de virtualidad. Espero que hayan recargado baterías y empecemos nuevamente con nuestros temas de biología. Entonces, en este caso vamos a hablar sobre la conformación y organización de la materia. Esta conformación y organización, una parte de eso ya lo hemos estudiado antes de salir a vacaciones. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer un repaso en el cual empezamos con lo que es la materia. Ya sabemos que todo lo que está a nuestro alrededor es materia, contiene masa y volumen. La materia es una forma también de energía. Los ejemplos los diferenciamos que es de una forma condensada y la otra de dispersa. Condensada, que posee masa y volumen; dispersa es todo lo relacionado con la energía, es decir, la luz, ¿sí? La luz del sol, la luz de la electricidad que tenemos en nuestras casas, las ondas del radio, los sonidos, rayos X, y la temperatura puede ser calor y frío. ¿Cómo está conformada la materia? Está conformada por una partícula muy pequeña que es el átomo, el cual ese tiene dos partes fundamentales que son el núcleo y la periferia. En el núcleo encontramos unas partículas subatómicas como la periferia. Entonces, núcleo, partículas son protones con carga positiva, neutrones no tienen carga. Y en la periferia encontramos lo que son los electrones, que son con carga negativa. Tenemos unos modelos atómicos. Entonces, esos modelos atómicos es el estudio de algunos científicos como estudiaron ese átomo. Entonces, está el modelo de Dalton, el modelo de Thomson, el modelo de Rutherford, el modelo de Bohr, y hoy en día, en la actualidad, se está estudiando también. También hablamos sobre los niveles de la organización de la materia. Los niveles de organización empiezan con ¿qué? Subatómico, atómico, molecular y macromolecular. Recordemos que la materia está dividida en sustancias puras y mezclas, se organizan, ¿sí? Entonces, estas sustancias puras son lo que son los elementos y los compuestos, y las mezclas, que son las homogéneas y heterogéneas. Las sustancias puras son las que presentan una composición química definida y tienen características físicas específicas. Estas sustancias no pueden separarse por métodos físicos según su composición y se dividen en elementos químicos y compuestos químicos. Todo esto es el repaso que estamos haciendo. Empezamos con elementos químicos. Son sustancias puras formadas por átomo. Un elemento es un átomo. En la actualidad hay 117 elementos distribuidos en 92 elementos naturales y 25 elementos artificiales o sintéticos. Se representan por símbolos químicos. Inician con la letra mayúscula y algunas tienen dos letras. ¿Se ubican en dónde? En la tabla periódica. Acuérdense que la tabla periódica la debemos tener porque esta semana la vamos a utilizar. Continuamos. En las tablas periódicas que se encuentran todos los elementos de la naturaleza, del universo, ¿sí? Estos elementos están formados por átomos. Cada elemento tiene una característica que es el número atómico, el símbolo, el nombre y la masa atómica. En la misma tabla vamos a encontrar
todas esas características de ese elemento, de todos los que encontramos en el universo. Esos elementos, ¿sí? ¿Cómo se ubican? Se ordenan en filas horizontales y en columnas, ¿sí? Entonces, y esas filas horizontales se llaman periodos y las columnas se llaman grupos. Según la propiedad de los elementos se clasifican entonces tenemos los alcalinos, alcalinotérreos, metales de transición, no metales, otros metales que son los metaloides, halógenos, gases nobles, lantánidos y actínidos. Y lo más importante, ¿quién fue el que organizó esos elementos en la tabla periódica? Pues Ivanovich Mendeleev. Después se habló sobre los compuestos químicos. ¿Qué son compuestos químicos? Son sustancias formadas por átomos, es decir, por elementos que al combinarse forman moléculas. Se pueden descomponer en otras sencillas. Están formadas por dos o más elementos químicos que reaccionan entre sí. Se separan por reacciones químicas y se representan por fórmulas químicas. Ahí ya sabemos el agua, el cloruro de sodio, el ácido sulfúrico. Entonces, esta partecita ya usted la tiene en el cuaderno, era para hacer un repaso y vamos a hablar sobre las mezclas. Las mezclas las podemos hacer tanto en el laboratorio como en nuestras casas. Ahí tenemos dos imágenes representativas en las que miran cómo son en la mezcla. Entonces, la mezcla. Observamos a Antonio y Sara. Antonio tiene unos guisantes, unos garbanzos y los está mezclando. Sara tiene agua y alcohol y la está mezclando. Entonces, ¿qué es la mezcla? Muy fácil. Son la unión de dos o más sustancias. La composición de cada uno no va a cambiar. Es decir, va a tener su composición, los guisantes, esos garbanzos, el agua siempre va a ser H2O. Tipos de mezclas. Tenemos dos tipos de mezclas. Una que es homogénea y la otra es heterogéneas. ¿Qué consisten las homogéneas? Son aquellas en las que no se pueden diferenciar sus componentes. Es decir, uno mira y no puede identificar, por lo menos un jugojito, no puedes identificar qué sustancias tiene ese. No se pueden observar, digamos, forman una sola fase. También aquí tenemos lo que es el agua con sal o puede ser el agua con azúcar, el cual se diluye bien y no se puede observar. No se pueden diferenciar tanto el agua como el azúcar. Heterogéneas son aquellas en las que se pueden diferenciar cada uno de sus componentes. Forman varias fases. El ejemplo que tenemos aquí es agua con arena. Dice, se la mezclamos y empieza a decantar en la parte de abajo. Y también en nuestras casas, lo que dice uno, la química así sea está a nuestro alrededor. En este caso, una ensalada de frutas. Al picar la ensalada de frutas, al mezclarlo, nosotros podemos ver cada una de las frutas. Aquí en este cuadro tenemos los tipos de separación de las mezclas. Las mezclas se pueden separar. Tenemos el primero que es el tamizado, segundo la filtración, tercero la decantación, cuarto separación magnética, quinta cristalización y precipitación y por último la destilación. Entonces cada uno es de acuerdo a la mezcla que se presenta. En el caso de la decantación, ahí observamos el aceite y el agua. En la destilación podemos separar lo que es el alcohol con el agua.
La cristalización, es decir, se puede separar lo que es los cristales en forma de evaporación, cristales de sal. Bueno, mis niños, ya terminé la explicación que deben hacer en sus cuadernos. Entonces, tienen que eh, colocar conformación y organización de la materia. Dice primero, desarrollar siguiente crucigrama. Los que desean pueden imprimirlo y desarrollarlo. Los que no, pues deben realizarlo en el cuaderno. Ya sabemos cómo se arma un crucigrama. Ahí tenemos unas pistas en forma horizontales. Miren bien y detallen bien que horizontales es del 1, 2 y 3. Horizontal. 1, 2 y 3. Y verticales tenemos otras pistas que se representan con la letra A, con la letra B y C, verticales. Entonces tienen que mirar bien los enunciados de este crucigrama y desarrollarlo. Segundo punto, definir qué es mezcla. Tercero, cuál es la diferencia entre una mezcla homogénea y heterogénea. Cuarto, al frente del siguiente listado de mezclas, escribir a qué tipo de mezcla es, si es homogénea o heterogénea. Entonces, ensalada de frutas, Coca-Cola, agua y aceite, aserrín y limadura de hierro, ensalada de verduras, agua y azúcar. Y quinto, mencionar 6 tipos de separación de las mezclas. Bueno, mi niño, entonces esto lo voy calificando en clases de Zoom y fuera de eso, esto también se va a mandar por módulos de tareas. Les deseo una feliz tarde.